Hola, este es un podcast para todas aquellas personas que han decidido o están decidiendo vivir una vida con sentido, con propósito. Hoy estamos en este nuevo episodio del podcast de Diego Salazar. La crisis no pregunta, la crisis exige. Y la conversación va a ser con Luis Parra, un consultor, empresario, más de 25 años de experiencia acompañando diferentes organizaciones. Luis también es escritor. Toda una trayectoria y qué bueno, Luis, tenerte en este podcast. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Diego, por esta invitación maravillosa. Creo que expresar tranquilamente las ideas fuera de ese mundo tan corporativo en el que anda uno en el minuto a minuto y en el día a día es maravilloso y aporta muchísimo más a veces que esas charlas tan acartonadas a veces. Entonces, muchas gracias y lo felicito por este podcast. Sé que mucha gente lo ve. Muchas gracias, Luis. Uno de los temas que más has acompañado en el mundo corporativo son las crisis. A veces yo me echo la pregunta cuál puede ser ese vínculo entre hoy que se experimenta todas estas crisis a nivel personal, las crisis personales versus las crisis corporativas. Ajá. ¿Qué te has encontrado en tu vida frente a eso? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que uno de los temas cuando llega uno a una mesa de crisis, he estado en estos años en más de 250 mesas de crisis. Nos la pasamos, esta mañana estuve en una, justamente muy temprano, aquí en Medellín, pero digamos que uno encuentra equipos de trabajo muy convulsionados, muy inseguros a veces, ¿no? Que incluso en el corporate alto, uno dice, debe tener sus procesos, sus lecciones aprendidas, tienen que tener su capacidad para liderar un tema crítico. Pero a veces uno los ve colgados, los ve a veces un poco insípidos con las decisiones, los ve con falta de procesos y con algo muy importante también, a propósito de lo que tú preguntabas, que es también volverse un poco más humanos, humanizar un poco más el proceso. Porque a veces la gente se fija mucho en los flujogramas, en la gestión, en las etapas de la 1 a la 10 y tal. Y ahí se queda el discurso, pero hay que humanizar un poco más la relación. Porque casi todas, pues las crisis que se presentan pueden estar aquí, en estos 5 o 6 metros cuadrados, pero si tú no las externalizas, pues no son crisis, son un riesgo hasta ahora que está aquí. Pero para externalizarlas tienes que tener en cuenta los grupos de interés, la gente, la percepción, la intuición, muchos elementos importantes, y eso se llama humanizarlo, no ser, digamos, tan ortodoxo en digamos, en los procesos y en esa gestión, sino tal vez acercarse más. Y algo que le hace falta mucho a la gente, que a veces la veo demasiado corporativa y eso crea como una muralla y una barrera en el tema, y es que no hacen la sinergia correspondiente. No hacen como esa empatía real y genuina, ¿no? La empatía muchas veces está como un atributo, pero no la bajan. Y eso hay que bajarlo y hay que empatizar y hay que dialogar y hay que tener escucha activa. Tú no lo dices en tus podcasts de liderazgo, hay que tener una escucha activa y eso me parece que es absolutamente relevante, fuera del proceso diario, del proceso que se haga perfectamente en cualquiera de las consultorías. La empatía en acción, Luis. El liderazgo a propósito, pues es fundamental frente a una crisis. Voy a ponerlo en el plano personal. Cuando un ser humano enfrenta una crisis, pues está expuesto a sacar lo mejor que tiene dentro de un ejercicio de liderazgo de sí mismo, para liderar las relaciones que le tienen que ayudar a salir adelante y para liderar los resultados que espera obtener para salir de la crisis. Lo mismo sucedería en este mundo corporativo. Pero frente al ejercicio del liderazgo, ¿tú qué filtro haces? Como decir, mire, un líder debería, frente a una crisis, tener claro. ABC. ABC, la tenemos clara. Pero quiero anticiparme a algo. Dale. Es importante, digamos, saber que llega uno a muchas empresas, corporaciones, incluso multilatinas, multilaterales, en donde la gente muchas veces no tiene esa capacidad de resiliencia. Y uno lo nota en 5 minutos, cuando discute, controvierte, no busca soluciones, no lidera bien, no tiene la escucha activa que decíamos hace un minuto, no conoce el proceso, todo lo basa en la improvisación. Uno dice, acá hay descontrol. Entonces toca comenzar de cero, toca enseñar desde primaria, toca empezar a decirle, mire, el ABC de esto es esto, la reputación es esto, el liderazgo se maneja así y tal, para poder un poco redireccionar el tema. Porque también hemos visto, con mi equipo de trabajo hemos visto mucho que la gente se minimiza, la gente tiende a ocultar
la realidad y pensando que ocultarla, no manifestarla, no comunicarla, se va a mitigar, se va a manejar. Al contrario, es una bomba atómica ahí, que en cualquier momento puede explotar y peor, y 3 veces afectando la marca, la persona, el liderazgo. Entonces, sí hay organizaciones y personas, grupos ejecutivos que lo tienden a minimizar un poco. Y eso para nosotros es un peligro cuando no se vive de la realidad. Y en el plano personal es lo mismo, claro. Tú sabes. Si no sé de qué estoy hecho, no sé qué es lo que tengo, hacia dónde voy, cuál es mi propósito, cómo lo hago, qué debo hacer para mejorar mi condición, pues es muy difícil. Lo mismo en el mundo corporativo. Entonces, eso primero que todo. Y ya cuando llega uno a un mundo corporativo, uno siempre le da 3 recomendaciones a los ejecutivos para liderar. 1, que hable menos y escuche más a su equipo de trabajo. Es muy importante escuchar, porque llegan muchas veces esos CEOs, ¿no es cierto?, con ese poder, o los presidentes de las juntas directivas. Aquí se hace esto bajo estos 10 puntos y no me voy, me acaba de llegar de Europa y de Suiza este elemento y de aquí no nos podemos salir. Esa es otra crisis que toca manejar frente al tema. Entonces, muchas veces ser tan lineal y tan ortodoxo no es como tan, digamos, la mejor recomendación para manejar un riesgo reputacional o una crisis reputacional. Entonces, primero escuchar, digamos mucho a la gente. Segundo, nosotros le decimos a la gente, integre como líder a la gente que sabe de ese proceso. No tome decisiones sin saber. En una planta, nos ha tocado, una planta de producción donde hay que hacer un recall de alimentos de 2,5 millones de productos a nivel nacional. Me ha tocado, no puedo decir el milagro, pero no el santo. Que me ha tocado, es decir, muy complejo y muy difícil tratar de tomar decisiones y tener en cuenta quién hace la cajita, quién hace el proceso abajo, por qué tuvo el defecto, ¿no? Porque dónde se originó la crisis, qué debo saber de ese producto. El hecho de ser CEO o vicepresidente de la compañía no me garantiza que yo sé todo. Claro. Entonces, involucrar al proceso desde el liderazgo y empoderar a esa gente del proceso es muy importante para este trabajo. Y tercer elemento que es muy importante, que es tener determinación, porque en un comité de crisis donde hablan 2 miembros de junta directiva que son mis jefes, 3 vicepresidentes, ¿no es cierto? El de comunicaciones, el de reputación, un call desde Suiza o desde Washington diciéndome temas. Pues yo tengo que tener determinación, porque todo el mundo es muy creativo, inteligente y tal, pero se necesita agilidad, se necesita pertinencia, oportunidad, rapidez para solucionar los temas. Entonces tengo que tener determinación, y para tenerla tengo que tener muchísima credibilidad y confianza interna. Casi que yo le digo mucho a las empresas cuando llego, les digo, ¿quién es el vocero acá? Es el presidente de la compañía, solamente él. Pero ojo, puede que él no sea el que solucione la crisis, claro, o el que hable por ustedes, para la marca. Puede ser un gerente, un director de proceso, un líder que saque adelante el tema con toda la firmeza y todo el carácter que permita que la gente le crea lo que está hablando. Entonces, no necesariamente el liderazgo y la vocería en este caso no es de puestos y de cargos, ¿no es cierto? Es de quien tiene realmente la capacidad de liderar y la capacidad de salir adelante. Son muchas cosas, pero diría que claro, lo resumiría un poco eso. Cuando estamos en las crisis, digamos, para el que no ha estado en una crisis a nivel corporativo, sigámoslo asociando como en el mundo personal y el mundo corporativo, se mueve mucho la emocionalidad, demasiado, las emociones. Con tu experiencia, ¿cómo ayudar a que esa gestión de emociones se realice de forma adecuada? A mí me preocupa mucho también, pues, en la experiencia en el manejo de crisis, y es que a veces producto de una situación emocional se tomen decisiones que terminan más desde la emoción que desde datos también. Yo creo que debe haber una mezcla un poco de acompasar ambos elementos. Sí. ¿Cómo analizas? Y te la respondo con algo muy sencillo. En los últimos 5 años, sobre todo después de pandemia, nos ha tocado implementar. Yo voy a gestionar crisis y tengo mi teléfono rojo que llamo, mi llamada roja, a un especialista en temas de manejo emocional, que es muy importante. Yo no soy experto, soy más en el proceso técnico de la crisis y del manejo reputacional, pero necesitamos muchas veces a alguien que, digamos, trate de desvirtuar esas creencias que hay de la gente, que la baje al terreno y la ponga en una sintonía para poder pensar, para poder actuar y decidir, que es lo más importante.
Y muchas veces cuando no se logra en el primer momento, uno dice, deme por favor 2 horas. Y entra el actor. Y acá el teléfono rojo, y llega. Naturalmente. Pero tiene que llegar. Y son talleres que antes de dedicarnos a decidir, son talleres de resiliencia, de capacidad de poder respirar. Son elementos, Diego, que tú los has tocado en tus podcasts, tan importantes, que es, por ejemplo, enseñarle a un equipo directivo a respirar, a pensar un poco más allá, a trascender, a tener 5 minutos de yoga o de pensamiento o espiritual o lo que sea, tranquilizarlo. Unos ejercicios de contundencia que también se hacen, y esto ablanda un poco la situación y nos deja el terreno perfecto para poder construir la estrategia técnica. Pero esa capacidad de poder entenderlo, hay gente que lo rechaza, ¿no? Claro. Porque déjeme decirle que también hay creencias que lo hacen pensar que sí, no, eso no se resuelve con... Las creencias por un lado y segundo por la arrogancia. Claro. Hay mucha arrogancia corporativa en Colombia y bueno, en otros países LATAM, que llegue y se encuentre, no, yo no necesito eso. Para mí, volver otra vez a la universidad, usted me está diciendo que tengo que, yo no soy religioso, yo no creo en Dios, o yo no creo en el yoga, o la respiración, yo ya la hice, troto todos los días. Digamos que muchas veces la gente no le da la capacidad o le da el momento para poderlo resolver, pero quien lo hace, que es el 70-80% de los grupos que trabajamos, es un resultado maravilloso, porque claro, es lo mismo. Te cuento una anécdota nomás de un negociador de paz. Muy conocido en Colombia, que le pregunté un día frente a... Nosotros manejamos un tema que es el diálogo social, conflictos con la gente. Y él me decía muchas recomendaciones, pero decía, lo principal que nos ayudó en el proceso de paz en Colombia, en un momento clave, decidido donde nadie cedía, fue el mundo espiritual. El mundo de arriba, conéctese con el que se quiera conectar, el universo, Mahoma, yo, a Jesucristo, el que sea, ¿cierto? Pero conéctese y vea un propósito más allá, no el de acá, no el miope, sino el de largo plazo. Y les hicieron una sesión espectacular, supe, y me dieron buenos datos en Cuba, ¿no es cierto? Unas sesiones que decían, pero esto, señores de un lado y del otro, haciendo unas sesiones, digamos, de reflexión profunda de tal. Pero me dice, eso fue fundamental para poder firmar, para poder crear un ambiente de diálogo acertado, de reconocerse y mirarse a los ojos y firmar. Es decir, que es muy importante. Voy a esa que sí es muy importante tener, digamos, esa capacidad de autoconocerse, pero sobre todo de reflexionar y de poderlo hacer. La resiliencia comienza desde ahí. Claro. El autocuidado emocional. La capacidad de aquietar por momentos la mente. La misma neurociencia pues nos lo ha dicho, alrededor de los niveles altos de estrés, pues nos disparan el cortisol. Y uno con el cortisol arriba, la respuesta es sensación de vacío. Total. La sensación de vacío, entonces no llegan ni afloran las ideas, pero en una crisis hay un tema, Luis, que tiene que ver con la toma de decisiones. Una crisis es una situación que se detona con poco tiempo para decidir y actuar. Claro, con muy poco tiempo. Y hay mucha gente que la acaba de... Hay una comparación que yo siempre hago. Una cosa es el riesgo reputacional y otra cosa es la crisis. Claro. Y la gente estando en riesgo la detona por no tener esa característica, digamos, personal y humana de poderse reconocer y poder la capacidad. Entonces lo que hace en 3 segundos y con la mente caliente es meterse a X, responder. Es una bomba atómica, ese X, ¿no? Antiguo Twitter. Entonces tú respondes emocionalmente y lo que creas es una avalancha y una tendencia que se te devuelve a favor o en contra. Pero generalmente es en contra cuando no se toman decisiones y cuando no se hace la narrativa acertada. Mucha gente lo hace cuando en el mundo público pasa diariamente. En el mundo corporativo o a nivel de comunicación interna pasa mucho también. Yo voy ya a dar un discurso a mis 2,000 trabajadores. ¿Cómo así que no están, digamos, sintonizados con el propósito superior y los 5 valores? Hay que saber la narrativa, la oportunidad, la asertividad, ¿no es cierto? Hay que saberlo, digamos, poner en escena y hay que saberlo gestionar estratégicamente para que dé un resultado. Entonces es muy importante, digamos, esa conexión que exista y sí definitivamente es un paso y una etapa muy, muy clave, fundamental y estratégica para la gestión de ese riesgo o de esas crisis. Luis, en un episodio anterior hablábamos con Juan David Orrego, presidente del Colombiano. De hecho, si no has visto ese episodio, pues te invito para que vayas
aire y lo veas, lo escuches. Hablamos de la confianza. Vivimos en un mundo, el Foro Davos en los últimos años, lo hablamos con Juan David, en los últimos años, pues su reflexión ha estado frente al tema de la crisis de confianza. Y uno de los principales riesgos que hoy también se ha venido año tras año, 2024, 2025, analizando, es el riesgo de la desinformación. Entonces, como que se me unen esos dos mundos, ¿no? El mundo de la confianza o el reto de la confianza versus una realidad son los niveles de desinformación de la sociedad. Uh-huh. ¿Cómo gestionar estos dos mundos? Exacto. A propósito de Davos, en la última reunión, no me pregunté qué pasó técnicamente, pero incluyeron dentro de las estrategias y dentro de los 25 puntos claves para manejar el mundo, digamos, corporativo y económico, la comunicación y el tema de confianza. Tú sabes que para quienes no la tengan clara, pues el mejor sinónimo de reputación pues es confianza, que es como la construye a partir de hechos y de datos y de gestión constructiva, positiva. Eso finalmente es la reputación. Entonces, en ese sentido, cuando ya tú la ves en Davos, ¿no es cierto? Y dices, que antes la aislaban, decían, digamos, la minimizan, la tenían allá pequeña, pero cuando ya la resaltan y dicen que es fundamental para poder gestionar, es absolutamente satisfactorio para nosotros, los que nos dedicamos a este negocio de la reputación, saber que está en un buen punto. Por eso incluso la demanda del tema reputacional en Colombia y en América Latina ha crecido muchísimo. Muchísimo, y sobre todo en esta época de conflicto, de incertidumbre y de crisis. Entonces, sí es importante, digamos, saber que esa confianza está ahí y que se puede construir en el mejor escenario para que me crean frente a las fake news, que es la segunda parte de tu pregunta. Tengo que construir muchísima credibilidad y confianza con mi marca, con mi liderazgo, con mi corporativo. Que si llega a construirse una fake news en contra mía o de mi marca o de mi producto, de mi servicio, no la penetre. Y ha pasado. No puedo hablar de marcas, de pronto por conflicto de intereses, pero ha pasado. Y marcas tan fuertes en su reputación que se blindan. No les entra el riesgo reputacional o la crisis. Es muy difícil que la gente diga, no, pero esta marca es complicado que haga esto. Démosle la segunda oportunidad a la marca o a este líder. Y si ese líder se sabe mover y sabe contrarrestar esas noticias mentirosas, esos rumores o esas especulaciones, es fácilmente que se aísle y maneje ese riesgo reputacional, que además es el primer filtro que uno hace cuando llega a las mesas de crisis, ¿no? Claro. Es decir, ¿usted de qué está hecho? Ay, no, es que yo no sé qué es reputación y no sé qué son los stakeholders de una compañía. Tú dices, carajo, tengo que comenzar como en la universidad. Claro. De cero, venga para allá. Relaciones que no había tejido, entonces, no, ¿desde dónde, no? A mí me toca muchas veces, digo, voy a una consultoría, voy con toda, me siento, y digo, denme 2 horitas más. Y les doy una clase de reputación y de riesgo, no porque no es arrogante ni prepotencia ni nada, sino entienda primero de dónde venimos, qué es esto, cómo se gestiona, cómo se tangibiliza. Y una vez teniendo eso claro, lo otro se despeja fácilmente para poder comenzar a hacer una asesoría mucho más idónea, mucho más correcta. Pero ese es como el primer paso, ¿no es cierto? Claro. Tratar de construir. Porque hay gente que dice, oiga, mi marca me toca manejar un tema, o el interno, por ejemplo. Hoy hay muchas crisis internas por acoso laboral, acoso sexual, por temas de inclusión, por temas de derechos humanos. Y uno le dice al gerente de recursos humanos, usted ha construido confianza a partir de hechos reales, de hechos contundentes. Usted ha hecho una campaña de inclusión en su compañía. ¿Saben qué es inclusión? ¿Saben cuál es el tercer elemento de los derechos humanos para un trabajador? ¿Cuáles son los derechos de ver? ¿Ha hecho una campaña, un concepto? No, hemos hecho unos temas para que la gente se motive y el famoso salario emocional. Digo, todo eso está muy bien, pero ha hecho una campaña donde la gente lo rodea a usted en caso de una crisis, donde la gente se empodere un poco más. Existe ese trabajo en equipo. La gente dice, bueno, vamos a comenzarla. Dice, bueno, vamos a comenzarla, pero ahí hay un riesgo también, un doble riesgo. Entonces sí es muy importante tener internamente fortalecido ese corazón por las marcas, ese corazón por el corporativo y por sus líderes para que puedan realmente aguantar una crisis. Hay marcas que no las aguantan. Hay, en mis más de 20 años de experiencia, hay 3 empresas que se han sepultado, una en 6 meses, una en 2 años y otra en 8 meses. O sea, que han desaparecido.
derivado de una crisis. Derivado de una crisis por la falta de manejo. La importancia, lo decías ahí, de trabajar internamente en el mundo de las organizaciones frente a la crisis. ¿Desde dónde comienza a fortalecerse? Pues en el trabajo interior. Total. Con la gente, con los miembros de la organización, para fortalecer los lazos externos. Igual nos sucede cuando estamos en una crisis interna. Trabajar internamente para tener mejores bases para gestionar esa crisis que muchas veces está externa a nosotros, pero que nos impacta internamente. Luis, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Diego Salazar. Gracias, Diego, a ti por la invitación. Chévere compartir sobre estos temas que a veces son ajenos para muchos, que los convivimos diariamente, pero que es muy importante darles como línea estratégica y darles una orientación. Espero que hubiera cumplido con el objetivo. Muchas gracias. Claro que sí. Sí, la gratitud de la memoria del corazón, de corazón. Gracias. Gracias, Luis, por venir. Gracias a ustedes por ver, por escuchar este podcast y sobre todo por compartir este contenido con aquella persona, con aquel miembro de una organización que tú sientas el llamado de hacerlo porque debe escucharlo, porque le alimentará internamente. A Privé Audio, gracias también por hacer posible la realización de este podcast. Chao. Este es el podcast de Diego Salazar.